Chile suma 12 víctimas fatales por el coronavirus, 4 de ellas registradas, como comentábamos con Gabriel Júbilo, en las últimas 24 horas. Para controlar la propagación de este COVID-19, el gobierno ya ha anunciado nuevas medidas. Vamos a profundizar en este tema, para eso nos acompaña el rector de la Universidad Católica, integrante también de la Mesa Social COVID-19, Ignacio Sánchez. Muchísimas gracias por estos minutos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo está usted? Gracias por este contacto. Muy bien, igualmente, muchas gracias. A ver, Ignacio, le quiero preguntar primero por lo que ha sido el trabajo de la Mesa Social COVID-19, liderada por el ministro del Interior, donde usted forma parte importante en lo que ha sido un encargo bien relevante con respecto a los lineamientos éticos. Primero, explicar de qué se trata los lineamientos éticos que aborda en esta batalla que se está dando contra la pandemia del COVID-19. Bueno, en primer lugar, Nicolás, yo quisiera decir que me parece que la iniciativa de la mesa ha sido muy importante para poder coordinar, para poder dialogar al interior distintos actores desde el gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia, también las municipalidades, el Colegio Médico, las universidades, representantes de la OPS, ex ministra de Salud, ex presidente del Colegio Médico. Creo que todos hemos tratado de colaborar, de aportar nuestras ideas, nuestros planteamientos y también de ordenar y dar una voz en el liderazgo que tiene que tener el gobierno a través del Ministerio de Salud para el abordaje de la pandemia. En el caso de los lineamientos éticos que usted se refiere, efectivamente tuve el encargo de la mesa de hacer una coordinación con distintos grupos de trabajos bioéticos, éticos de la sociedad médica, de las universidades, del Colegio Médico. Yo hoy día pude hacer una presentación y estamos redactando un documento que trata de tirar ciertas líneas en el abordaje ético de la pandemia, no solamente del manejo clínico de los pacientes, que es muy importante para las próximas semanas, sino que también de cuál es la ética de la investigación, la ética de la información, de los resultados, digamos, de los test, de los resultados de los números de enfermos, de las personas que están en situación crítica, de los que fallecen, la ética de cómo tenemos que aportar, ¿sí? Claro, son líneas que abarcan distintos puntos muy relevantes que día a día van generando lo que se va conociendo con respecto a el avance de esta epidemia, esta pandemia en nuestro país. Y me quería quedar con un punto que usted mencionaba dentro de los factores que van a aplicarse en estos lineamientos éticos, que es el de la información. Vital, clave para de alguna manera ir barajando lo que son las medidas, entregando también transparencia y justamente desde algunos actores locales como los alcaldes se ha pedido justamente que la información sea de mayor y mejor calidad y que sea más transparente. Hasta el minuto, con los planteamientos que se han dado en estos lineamientos que usted postula, ¿cómo evalúa lo que ha sido la información desde el Ministerio de Salud, desde el Ejecutivo con respecto a este COVID-19? Bueno, la información, Nicolás, ha sido creciente. En el día de ayer el ministro del Interior envió una mayor apertura por región, por comuna. Creo que los alcaldes tenían un punto muy importante de tener una mayor información que fuera sectorizada y yo creo que se ha ido avanzando en ello. Me parece que en todos estos puntos que estamos describiendo hay una curva de aprendizaje y estamos avanzando. Y uno de los objetivos de la mesa es plantear al interior cuáles son las demandas, cuáles son los puntos que tenemos que ir avanzando. Le decía yo anteriormente que el manejo del equipo de salud es de extraordinaria importancia, el cuidado del equipo de salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, kinesiólogos, todo el personal de apoyo en las prestaciones de salud, porque tenemos que cuidarlos mucho, son los que van a poder permitir cuidar a toda la población y desde el equipamiento, desde la protección de ellos hasta el cuidado físico y emocional es un aspecto muy relevante en el manejo ético de una pandemia. Y cuando ya entramos a la parte clínica, obviamente que tienen que haber lineamientos de qué pacientes se hospitalizan y si los que se hospitalizan, cuáles van a tener mayores condiciones de tratamiento intensivo, traslado a la UCI, conexión a ventilación mecánica, etcétera. Usted ve que, lo decía las noticias previamente,
de un número de 40 o 50 pacientes críticos, ya estamos en un número cercano a los 140, esto va a ir creciendo y entonces tenemos que ir conociendo cuál es el tratamiento proporcional que ellos requieren y eso va a depender de las condiciones de base, de las patologías de base, de la edad del paciente, de la situación previa a la infección por coronavirus, porque todo paciente requiere un trato con la mayor dignidad, todo paciente requiere la mejor medicina que se le pueda dar, pero también hay una cierta limitación de tratamiento cuando las condiciones del paciente están muy deterioradas, cuando el paciente tiene situaciones de base que no hacen aconsejable, por ejemplo, su traslado a una unidad de cuidado intensivo. Sí, Ignacio, me detengo un segundo en lo que usted mencionaba, que es el personal de salud. Se ha hablado de la primera línea en esta batalla contra el COVID-19 y lo más importante es cuidar justamente a esa línea de choque para poder ayudar, para poder curar, para de alguna manera también evitar y educar. Y justamente me quedo en un punto a la situación de salud. Durante la semana escuchamos una noticia lamentable del robo de insumos médicos en algunos centros asistenciales, algo que es totalmente repudiable, pero me preocupa lo que es la situación mental de esta línea, de esta primera línea contra el COVID-19. Se lo pregunto porque evidentemente estamos en una situación que ya la red asistencial está siendo altamente demandada, que va a durar bastante tiempo, que no se sabe hasta cuándo, cómo se va cuidando a nuestro personal de salud, cómo se le va impulsando de alguna manera también desde la propia ciudadanía. Hemos visto cómo se le aplaude en distintos países, pero desde el punto de vista práctico de entregarle todas las herramientas para que se cuiden, para que puedan cuidar. Bueno, eso es muy importante lo que usted plantea y eso tiene varias etapas, desde por supuesto la indumentaria que ocupen en términos de mascarillas, gorros, delantales, esterilización, los turnos que realicen que no sean extenuantes, la posibilidad de reemplazos en cuanto alguno de ellos tenga alguna situación de salud, el apoyo psicológico para ellos y también hemos estado evaluando, como en otros países se da, que las personas de salud puedan contar, tanto en Santiago como en regiones, a lo mejor con algunos lugares como hoteles, algunos lugares donde después de 3, 4 días ellos puedan estar ahí, ir a sus trabajos, volver a esos lugares y después de un periodo de trabajo volver a sus casas. El personal de salud tiene gran temor cuando todos los días tiene que llegar a su casa, claro. Piensa que puede llegar a contagiar a sus seres queridos, algunas veces hay adultos mayores, pueden haber niños pequeños, pueden haber madres que están embarazadas. Por lo tanto, tenemos que ponernos en el caso de las personas que están, como dice usted, en el primer tratamiento, en el choque de tratamiento para recibir a los pacientes y cómo ellos sienten que pueden ser vectores de infección para sus propios familiares. Así que hay todo un manejo físico, manejo psíquico, manejo emocional que tenemos que implementar y que tenemos que pensar, y eso forma parte de un aspecto ético de la atención de salud en una pandemia. Ahora, quiero ir a otro actor o grupo de actores muy importante que son los ciudadanos. Usted, con lo que ya se ha conversado en la mesa social COVID-19, con la información que le ha entregado el gobierno, con lo que se ha visto también en medios como el nuestro, TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl, ¿cómo evalúa lo que es la mentalidad que el chileno o la chilena está poniendo con respecto a esta pandemia? ¿Nota de que hay una mayor conciencia o que hay una despreocupación? Porque se ha dicho, entre todos tenemos que saltar esta valla, entre todos tenemos que dar la pelea, digamos. Mire, yo creo que hay signos positivos y hay signos de preocupación. Lo positivo es que cada vez más la gente cumple las cuarentenas, cada vez más la gente sale lo estrictamente necesario, piden su salvoconducto, se respeta más y más los tiempos de toque de queda. Eso se ha visto en los últimos días y yo creo que hay que hacer un llamado a la población de ser muy responsable con ello. Hay focos de preocupación, por supuesto, personas que teniendo que estar en cuarentena se les ha sorprendido saliendo a distintas actividades, también personas en donde no están en zona de cuarentena, que se ha conocido que siguen haciendo reuniones sociales o reuniones que agrupan a un número importante de personas. Yo creo que, si bien es cierto, los últimos días hemos tenido a lo mejor un número menor de casos que lo que las expectativas o los pronósticos podían mostrar,
Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de que no hay que relajar ninguna medida, tenemos que seguir las medidas de la autoridad sanitaria. Nosotros tenemos signos de preocupación, ya lo he dicho, esta duplicación de pacientes en unidades de cuidados intensivos, eso es un signo de alerta. Nosotros sabemos que en el mes de abril y mayo la situación obviamente que va a ser más compleja que lo que hemos visto ahora en marzo. Van a seguir aumentando el número de casos, van a seguir aumentando los pacientes graves. Por lo tanto, la única manera de aplanar esa curva y la única manera de que no se junte en el mismo tiempo un número muy alto de enfermos graves es que la población entienda que tiene que seguir todas las indicaciones que las autoridades de salud están entregando. Hay un punto que he leído bastante durante estas últimas semanas en redes sociales, en opiniones de distintas personas que hablan de que tenemos como Chile una ventaja dentro de toda la adversidad que es este COVID-19, que podemos mirar al futuro, podemos mirar el futuro, la situación que viven otros países que ya están bastante avanzados con respecto a esta pandemia, para qué decir Italia, España, China. ¿Usted cree que es un insumo que se puede aprovechar? Y le hago la pregunta, ¿cómo también se puede aprovechar para tomar lo bueno, tomar lo malo? También pensando de que hay ejemplos que evidentemente son de sociedades que en términos de la situación de la red hospitalaria, la estructura de salud de nuestro país son bien distantes, como por ejemplo siempre se da el caso exitoso hasta el minuto de Corea del Sur, pero es bien complejo llegar a ese punto de evolución. Bueno, Nicolás, yo creo que usted pone el punto en un aspecto muy importante, que es qué es lo que hemos aprendido de otros países. Hemos aprendido, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo máximo por hacer un número mayor de exámenes, por identificar a los contagiados, por aislarlos y por aproximarse y conocer sus contactos para que también cumplan una cuarentena. Ese es un ejemplo que es muy importante, y por eso la OMS dice que hay que hacer exámenes y más exámenes y más exámenes, y es porque mientras más población diagnosticada, aislada y sus contactos, vamos a detener con mayor rapidez la pandemia. En segundo lugar, lo que estamos viendo en algunos países en donde se ha visto desbordada la situación, llamemos Italia, llamemos España, es que las medidas se tomaron muy tarde. El número de casos se aumentó en forma explosiva y por tanto el porcentaje y el número de pacientes que requirieron cuidados intensivos superó todos los límites predecibles. Entonces nosotros tenemos que aprender en que, de nuevo, la curva tiene que aplanarse para que no llegue ese número de casos en un mismo momento, y por otra parte hacer prevención y previsión de lo que puede venir en el futuro a través de ubicar nuevos espacios de hospitalización. El sistema público y privado se ha unido para tener nuevas camas y disponer de nuevas unidades de cuidado intensivo, de nuevas unidades de cuidado crítico, intermedio y básico, y también la adquisición de ventiladores y de equipamiento para las unidades de cuidado intensivo. Hemos conocido que se han adquirido nuevos equipamientos que ya pronto llegarán, y también hemos conocido que a través de distintas iniciativas podemos incluso pensar en empezar a fabricar equipamiento acá en Chile, el apoyo del MIT, la colaboración de las universidades, el Ministerio de Ciencia. Está todo orientado a hacer previsión y prevención en que no nos quedemos cortos con esos equipamientos. Entonces, mirar hacia el hemisferio norte nos ayuda mucho a prever. Ahora tenemos también una complicación en relación al hemisferio norte. Nosotros vamos entrando en invierno, vamos entrando a encontrarnos con otros virus, influenza y otros, y eso va a ser un motivo de complicación para el mes de abril y mayo especialmente. Bien, Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, miembro también de la Mesa Social COVID-19. Nuevamente, Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación con Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Un último llamado a seguir las indicaciones, un último llamado a agradecerle al equipo de salud por todo el gran esfuerzo que hacen. Muchas gracias. Sí, obviamente, un aplauso para todos los que están trabajando y que obviamente van a estar dándolo todo. Muchísimas gracias, Ignacio, que esté bien.